Llegamos a nuestro último tiempo de la palabra, con respecto a este tema de cómo formar una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristiana, es decir, cómo ver la vida conforme a Dios la ve en su palabra, cómo Dios la determina en su palabra, que nosotros tenemos que vivirla, cómo Dios la diseñó. Hemos visto el jueves, haciendo un breve repaso, que todas las personas tienen una cosmovisión, es decir, una manera de ver la vida según sus pensamientos, según sus ideas, según lo que ellos entienden acerca de Dios, acerca del mundo, acerca del pecado, acerca de su destino final. Si vamos a la nada misma, porque venimos de la nada, bueno, ya estuvimos hablando de eso. También lo que piensan acerca del mal, qué es lo que está mal en el mundo. Y eso, bueno, termina decidiendo cómo es que cada uno va a querer vivir su vida. Luego el viernes vimos qué es lo que piensan las personas sobre el origen del ser humano, cómo es que nosotros fuimos creados, cómo comenzó la historia del ser humano. Y según su visión de este tema también se relaciona el propósito por el cual ellos van a vivir la vida, ¿no? Según entiendan quién los creó o de dónde vienen. Y ayer sábado vimos cómo surge esta idea del mal y hacia dónde nos lleva y nos conduce el problema del mal. Pudimos entender que para formar una visión, una cosmovisión cristiana de la vida, necesitamos entender que Dios nos creó, que Él es el propósito de todo lo que hacemos para manifestar su gloria en este mundo, ser representantes de Él. Que el problema mora en nosotros, ese problema es el pecado, eso es lo que destruye todas las cosas y que nos conduce a la perdición eterna si no solucionamos ese problema. Pero algo que dijimos, y esto creo que es lo mejor, y Mati lo resaltó mientras que dirigía las alabanzas, es que Cristo es quien restauró la imagen de Dios, Cristo es quien nos reconcilió con Dios, Cristo es quien trajo solución al problema del pecado, y solo nos enfocamos en ese Señor. Cuando seamos juzgados, vamos a ser juzgados según nuestras obras, pero aquellos que han puesto su confianza en el Señor van a ser juzgados según la obra de Cristo, por lo tanto tendrán vida eterna y el gozo eterno de estar siempre con el Señor. Y hoy, nuestro último día, en mi caso, mañana compartirá Dani, vamos a ver que el Dios de la Biblia es quien define todas las cosas. Uno para atrás. El Dios de la Biblia define la manera de ver y de vivir la vida. Estamos transitando en un tiempo, un mundo que vive sin Dios, sin esperanza, pero un Dios sin cristianismo, ¿no? También. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, y ahora lo vamos a explicar. Un mundo que vive sin Dios, que menosprecia la autoridad de las Escrituras, que menosprecia la existencia de Dios y a los cristianos claramente. Y todo esto está haciendo que el cristianismo sea cuestionado en gran manera. En la era de la ciencia esto no encaja con Dios, ¿no? Vivimos un tiempo donde ya hemos crecido como seres humanos, hemos visto que la ciencia ha respondido, entre comillas, ciertas preguntas, entonces no encaja Dios ahí. Ayer hablaba con un amigo acá en el campamento que se debatía en su corazón en cuanto a Dios y la ciencia, y algo que la ciencia no puede hacer es demostrar de alguna manera cómo el creyente, como vimos ayer también, tiene conciencia, porque si nosotros venimos de la materia no puede generar emociones, no puede generar sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces entran cuestiones de conectores neurológicos, no sé cómo sería toda esa cuestión, pero bueno, en un mundo donde la ciencia está creciendo, Dios no encaja, entonces ya definimos que Dios no existe. Bueno, este mundo intenta empujarnos, a llevarnos a que abracemos ideas contrarias a la palabra de Dios, y el apóstol Pablo había dicho ya a los colosenses que no se dejen engañar, ahí tenemos un versículo, por las corrientes, todas estas ideas que nosotros también estamos enfrentando hoy, como por ejemplo Colosenses capítulo 2 versículo 8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Desde el principio del cristianismo, vamos a decir hace 2000 años atrás, existen corrientes que intentan desviar tu mirada, tu pensamiento de los pensamientos de Dios, pensamientos filosóficos, los llama Pablo, que aparentan sabiduría, pero dice que son huecos, son vacíos. Y la razón por la que los cristianos se dejan guiar, escuchen bien, por la que los cristianos se dejan guiar por estas ideas es porque no saben o no sabemos, quizás en muchos casos, identificar lo que la palabra de Dios enseña. Por eso somos arrastrados tras sus pensamientos.
No conocemos la palabra, nos hemos arrepentido de los pecados y hemos abrazado por fe a Jesucristo, pero somos arrastrados, porque claro, no conocemos lo que dice la palabra de Dios. Y eso es negligencia nuestra siendo cristianos, de no buscar a Dios en su palabra y meditar en ella. Hoy, eso también lo vimos. Bueno, hoy día los cristianos, los verdaderos cristianos, lamentablemente no estamos influenciando al mundo como lo hacían los cristianos de épocas pasadas, ¿verdad? Hoy el cristianismo que se vive es muy distinto al que la Biblia enseña. Tenemos miedo de ofender a las personas, a nuestros compañeros en el colegio, en el trabajo, cuando le predicamos el Evangelio. No queremos pasar vergüenza cuando nosotros nos queremos identificar como creyentes. No queremos parecer bichos raros en el colegio, ni que nadie se ría de nosotros o nos tome de tontos, porque la verdad que a veces nos sentimos así. Y si podemos ser bien parecidos al mundo y decir que somos cristianos, bueno, ya eso es un golazo, porque en cierta manera no negamos el cristianismo, pero no somos tan diferentes y somos bien parecidos a ellos, ¿no? Y terminamos abrazando sus ideas y esas ideas determinan nuestra manera de vivir, ¿no? Nos conducimos de manera contraria a lo que decimos ser. Somos cristianos, pero abrazamos otras ideas y nos comportamos según las ideas del mundo y no según lo que dice Cristo en su palabra. Hoy día, en un mundo sin Dios y sin Biblia, corremos el peligro de ser cristianos de nombre. Ser cristianos de nombre, simplemente de nombre. Hay una corriente que viene surgiendo y creciendo rápidamente, llamada así, por eso dije un cristianismo sin Dios, llamada ateísmo cristiano. Es una corriente llamada ateísmo cristiano. Lo pueden encontrar tranquilamente en Wikipedia. Es una contradicción, como dijimos, de términos, pero ellos no lo ven así. Ellos no lo ven así. Porque dicen creer que Jesús fue un gran hombre, que moralmente lo pueden seguir, pero sin Dios, pero sin creer en Dios. Solamente creemos en Cristo como un ser humano. Pásame otra, por favor, secretario. Ateísmo cristiano. Esta es la definición de Wikipedia, para que puedan buscarlo también en sus casas. Ponen teología atea o ateísmo cristiano y le va a salir exactamente esta definición. El ateísmo cristiano, o la teología atea, como también lo pueden encontrar, es una corriente de pensamiento cristiano, escuchen bien, es una corriente de pensamiento cristiano que ha dado paso a la búsqueda de una fe sin Dios. Deja de lado lo espiritual y se enfoca en el modelo de Jesucristo como figura preponderante. La mayoría de los ateos cristianos piensan en Cristo como un hombre sabio, aceptando sus enseñanzas morales, pero rechazando su idea de la divinidad. Ellos relacionan a Dios con la Biblia, con una serie de normas, de reglas. Entonces dicen solamente creer en Cristo, porque hay testigos que lo han visto, hay escritos que hablan de Él, y que moralmente fue un hombre muy correcto, un hombre muy sabio, pero no creemos en nada de lo que dice la Biblia y tampoco creemos que exista un Dios. Eso es lo que llama hoy ateísmo cristiano. Un hombre llamado Juan Monroy escribe un libro sobre este tema y dice: el ateo cristiano, miren qué contradicción de términos, el ateo cristiano es aquel que profesa creer en Dios, que acude a los servicios religiosos en tanto que vive como si Dios no existiera, en la línea roja del ateísmo. Quizás no estemos familiarizados con estos términos, pero si tu manera de vivir el cristianismo es solo por haber hecho una confesión de fe, una declaración de fe, sí, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, Señor, te pido que entres en mi corazón, o lo que fuere, y si tu vida no condice con lo que la Biblia dice una vez que vos hiciste lo que hiciste, de creer en Jesús, sobre cómo debe vivir un verdadero cristiano, cómo debe vivir un verdadero creyente, entonces el llamado es a evaluar tu salvación. O sea, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue esa declaración? O sea, si nosotros decimos ser creyentes, debemos, según las Escrituras, vivir como Dios manda. Pero si decimos ser creyentes, pero no queremos sujetarnos a la palabra de Dios, es lo que esta corriente empezó a enseñar. Somos ateos cristianos. Porque en cierto punto termina siendo lo que esta corriente afirma. Decimos creer en Cristo, pero queremos vivir sin las reglas de Dios.
Ese es el punto. Pero es una contradicción, porque cuando Cristo salva, transforma tu vida. Yo hoy me gozaba en ver algunas personas específicas que puedo llegar a conocer su trasfondo y ver que realmente son vidas transformadas. Cristo los transformó. Y eso es lo que muestra el cristianismo, vidas transformadas. Dios cambia tus placeres, Dios cambia tus valores, Dios cambia tus deseos una vez que sos una nueva criatura en el Señor. Escuchen lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esto no es que si sos un cristiano no vas a pecar. No quiere decir que si vos sos un cristiano no vas a tener más tentaciones, no vas a luchar más contra tu pecado, sino que vas a intentar vivir una vida siempre en sintonía con la palabra de Dios, siempre tratando de agradar a Dios. Por eso es muy importante lo que hablábamos ayer, de pesar en la balanza de Dios. ¿Esto agrada a Dios o no? ¿De dónde yo voy a tomar la decisión? ¿Qué es lo que motiva para tomar la decisión que tengo que tomar? ¿Esto que voy a hacer? ¿Habla algo de esto en la palabra de Dios? ¿Hay principios que me enseñan lo que tengo que hacer? Entonces, si sos un verdadero cristiano, tiene que venir a tu mente, ¿cómo debo pensar? He abrazado la fe en el Señor Jesucristo, me he arrepentido de mis pecados, ¿y ahora qué hago? En este campamento, conocí al Señor, me arrepentí de mis pecados, si no lo hiciste, yo te quiero animar que sigas orando en tu corazón, que sigas hablando con tus consejeros, sé intencional, decir, necesito que me guíes al Señor, no sé, tengo esta lucha en mi corazón, pero si realmente te arrepentiste de tus pecados, si abrazaste por fe al Señor Jesucristo, te puedes preguntar, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo sigue esto? Che, Marco, una persona me dijo, es la mejor etapa de mi vida lo que estoy viendo en este campamento. Quisiera que siempre sea así, pero hay una realidad, no va a ser siempre así. Vamos a volver a casa, van a venir los amigos, van a venir los problemas en la escuela, van a venir los temas en casa, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Cómo puedo ahora tener una visión bíblica de lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo comportarme en la vida? Bueno, primeramente, para tener una visión bíblica, dice, esto lo cita Miguel Núñez en una clase de ética cristiana. Él dice, el cristiano debe saber que Dios es la base para la vida, la norma para la vida y es el poder para vivir la vida. El fundamento para una cosmovisión bíblica de la vida está arraigada en el carácter. Escuchen bien, para fundamentar una cosmovisión bíblica eso tiene que estar arraigada en el carácter y en las acciones de un Dios trino. Para saber cómo debo vivir, entonces debo conocer a Dios. Para conocer a Dios debo conocer las Escrituras. Es una cadena, pero nuestras acciones, nuestra forma de ver la vida descansa solamente en el carácter de Dios. ¿Es Dios de tal manera que yo tengo que comportarme así en esta situación específica? Es lo que tiene que definir tus acciones. Si la palabra de Dios es el fundamento donde yo encuentro mi manera, mi forma de pensar para mi vida, esa cosmovisión debe llevarme a una manera distinta de comportarme frente a todos los asuntos de la vida, frente a todas las situaciones y frente a todas las personas. Vos tenés que comportarte de una manera distinta al resto de las personas, porque ya no sos del mundo, sos un cristiano, sos un hijo de Dios. La cosmovisión cristiana que se para en la palabra de Dios va a determinar cómo vos, cómo yo me comporto. Entonces nuestro comportamiento debe diferir, debe ser algo distinto al comportamiento de las personas que no conocen a Dios. Tenés que reflejar la imagen de Dios, eso es lo que vimos. Tenés que ser distinto a ellos, porque estás ahora abrazando a Dios. Simple paréntesis. Vemos al pueblo de Israel que Dios decidió salvarlo, escogerlo, llamarlo a ser su pueblo y hizo cosas que ningún pueblo hacía. Dios le puso ciertas leyes. Vas a hacer esto, vas a cocinar un cabrito, no en la leche de su madre por esto, vas a comer animales que no tengan pezuña hendida, esto, lo otro. ¿Por qué?
Porque Dios quería mostrarle a todos los pueblos que ellos son distintos, son diferentes, tienen otra manera de vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y el cristianismo hoy, lamentablemente, quiere no ser diferente al mundo, sino ser igual al mundo. Totalmente contrario al propósito de Dios para siempre, para su pueblo desde el principio de la creación. Si la cosmovisión cristiana determina cómo yo me comporto y la cosmovisión cristiana está íntimamente relacionada al carácter de Dios, entonces yo debo evaluar mi relación con Dios. Repito, si la cosmovisión cristiana determina cómo yo me comporto y la cosmovisión cristiana está íntimamente relacionada al carácter de Dios, yo debo entonces evaluar mi relación íntima con Dios. Tengo que evaluarla. ¿Por qué decido no mirar pornografía? ¿Por qué decido, son los ejemplos que fuimos dando estos días, ¿por qué decido no murmurar? ¿Por qué decido no acompañar a mis compañeros en situaciones dudosas? ¿Por qué lo decido? ¿Por qué decido honrar a mis papás? ¿Por qué decido obedecer a Dios ante cualquier otra cosa? ¿Por qué decido separarme de todo lo que me lleve a pecar? Mis queridos amigos, yo estoy dando algunos ejemplos, quizás específicos, en situaciones específicas que hoy se está viviendo, pero esto es general para todos. Cuando yo digo, los hombres cuando miran pornografía, no estoy excluyendo que ninguna mujer lo hace, sino que estoy dando ejemplos específicos para situaciones específicas, pero es general a todos. Cuando yo digo que las mujeres coquetean con los hombres, dije que los hombres son tan astutos que se agazapan como si fueran felinos para atacar a su presa, pero de diferentes maneras están haciendo lo mismo, están buscando lo mismo. Es todo lo que el pecado hace, pero estoy tratando de dar algunos ejemplos. Si pudiera dar ejemplos para todo, lo haríamos, pero no nos alcanza el tiempo. Entonces vamos a tratar de pensar en esto, en estos ejemplos que damos, pero quizás hay otras cosas con las que vos decís, mirá, aunque yo no lucho con la pornografía. No sé a quién estás hablando, bueno, pero quizás hay otras cosas con las que luchás. A esas cosas me refiero. Porque la Biblia dice que Dios es santo. Ese es el punto. ¿Por qué no miro pornografía? ¿Por qué no murmuro? Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿Por qué? ¿Y qué significa que el hombre es creado a la imagen de Dios? Bueno, porque Dios lo creó así, porque Dios es santo y Dios quiere que su imagen sea santa. Es el pasaje que tenemos ahí, conforme al carácter de Dios. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, como aquel que os llamó es santo, aquel que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo es santo, sed también vosotros santos. Escuchen bien, se lo leo de nuevo porque me encanta este pasaje. Como aquel que os llamó, ¿Cristo te llamó a salvación? Si Cristo te llamó a salvación, dice así, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice, si Cristo, como aquel que os llamó, es santo, entonces cuando estén en los campamentos de MQB junto a otros hermanos, compórtense santamente. No, en toda vuestra manera de vivir, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Sé santo porque yo soy santo, punto, no hay más. Se terminó ahí. Dios, dame una razón por la cual vos querés que yo me comporte de una manera santa, porque yo soy santo. Yo te creé a mi imagen y quiero un pueblo santo que me represente en santidad. Eso es lo que Dios manda, por su carácter. Es por eso que decido vivir, una vez que me arrepiento de mis pecados, de una manera santa, alejado del pecado, porque quiero obedecer. De esta manera todo lo que vamos a hacer tiene que estar pesado en las Escrituras, en el carácter de Dios. Por otro lado, Dios ha revelado que la Biblia es quien nos da luz para marcar la senda que queremos caminar. Buscamos cuál es nuestro norte. Bueno, la Biblia es esa brújula que dijimos, ella nos marca el camino. Noten lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Y hay algunos salmos más, pero ahí anoté 3 versículos. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Imagínense, ayer se cortó la luz y prendíamos una linterna para llegar a donde tengamos que llegar. Bueno, la Biblia espiritualmente lo dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino.
¿Cuál es tu norte? Dijimos que no era un camino fácil, hay obstáculos. Bueno, ¿cómo veo esos obstáculos? ¿Cómo veo aquellas cosas que me van a hacer tropezar? Tu palabra es luz para mi camino. Ella es la que me ilumina todo mi andar. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No es una carga pesada vivir para la gloria de Dios, obedeciendo sus mandamientos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Por eso dijimos recién que el Dios de la Biblia es la base para nuestra vida, es la norma para nuestra vida y es el poder para vivir la vida. En Dios encontramos lo necesario para nuestro andar. El Dios de la Biblia es la base para la vida. Ahí pueden anotar esa frase. ¿Qué significa esto? Lo que es bueno, justo y sabio está relacionado a la naturaleza y a las acciones de nuestro Dios. Si el Dios de la Biblia es la base para determinar mi vida y yo comienzo a pensar como el Dios de la Biblia es, o su carácter, esa forma de ver a Dios debe determinar entonces cómo yo me voy a empezar a comportar. Cómo yo me voy a comportar. Porque lo que es bueno, lo que es justo, lo que es sabio, para nosotros está relacionado con el carácter de Dios. Todo lo que es bueno para vos, todo lo que es justo, todo lo que es sabio, está relacionado con el carácter de Dios. El resto de las cosas las determinará el mundo. La Biblia dice en Levíticos 20, versículo 7 ahí: santificaos pues y sed santos, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué razón entonces yo me tengo que comportar de una manera santa? ¿Qué respondemos? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Dios es santo. Mi comportamiento santo está relacionado entonces al carácter de Dios. Si soy un cristiano, yo tengo que comportarme como Dios manda en su palabra. Entonces la base o el fundamento para vivir mi vida cristiana es el carácter de Dios. Esa es la base. Por eso decimos que Dios es la base para nuestra vida. Esa base es el carácter de Dios. Acuérdense, la base para vivir mi vida está arraigada en el carácter de Dios. Te puedes olvidar de todo lo que dije hasta ahora, pero grabate esto: la base para vivir mi vida cristiana está arraigada al carácter de Dios. Si Dios es santo, entonces esto no lo hago. Pero no es malo, pero no me acerca a Dios. Esto me puede llevar a pecar. Me paro en el carácter de Dios. Pero también el Dios de la Biblia dice que es la norma para vivir la vida. Esto es que Dios determina en su palabra cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Al decir que Dios es la norma, debemos pensar en los mandamientos, en las reglas, en los mandatos de Dios. Entonces, cuando Dios me da, por ejemplo, los 10 mandamientos que leemos en las Escrituras, o el Sermón del Monte en Mateo 5, lo que está haciendo es mostrando cómo es Dios. Dios es de determinada manera porque Él es soberano, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es misericordioso, porque Él es juez, porque sabe lo que es bueno para nosotros. Y en esa obediencia no solo que vamos a estar satisfechos nosotros, sino también que Él va a ser glorificado. Entonces, Dios es la norma y esa norma se encuentra en el carácter de Dios. Ahí tengo unos versículos si quieren copiar. Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante su Dios. Él te dijo lo que es bueno para vos. ¿Y qué pide ahora? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte. Este debe ser mi comportamiento. Yo debo practicar la justicia, yo debo amar la misericordia, yo debo andar humildemente con Dios, porque la Biblia lo determinó así. Pero Dios demanda eso porque ha determinado lo que es bueno para nosotros. Lo que es bueno para nosotros. Primera Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él. Así me debo comportar ahora. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dios me está diciendo: si yo te amé primero,
Piensen en el versículo lema de hoy, ¿no? Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Nos llamó y salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino la obra de Cristo antes de los tiempos, ¿verdad? Antes de que todo fuese creado, Dios te amó vos. Por eso ahora nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Esa es la idea. La norma de Dios determina su carácter. Dios es el poder para vivir también. Algo que debemos saber es que nuestra naturaleza caída de pecado nos lleva a actuar no conforme a las normas de Dios. Aún después de nacer de nuevo, es decir, después de haber confiado en Cristo, Pablo nos dice en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pensá en eso, ¿eh? Sos un creyente, amás a Dios. Vamos a ponernos en esta situación. Somos creyentes, amamos a Dios, queremos honrarle. Y Pablo dice, y yo creo que Pablo ha sido el hombre que más reflejó el carácter de Dios en la tierra, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, agradar a Dios, sino lo que aborrezco, eso hago. Sin embargo, para que podamos vivir cristianamente, yo necesito entonces del poder de Dios. Si yo lo que quiero hacer no lo hago porque el pecado mora en mí, y lo que hago lo aborrezco porque cuando pecamos somos conscientes de que estamos desagradando a Dios, o sea, no es que nos alegramos, no lo podemos hacer, lo que sea. Pablo nos dice, es que necesitamos tener el poder de Dios. Noten lo que dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia o por su buena voluntad. Si te arrepentiste de tus pecados, si confiaste en la obra de Cristo, debes saber que el Espíritu Santo mora en vos. Es lo que Dios ha prometido para tu vida. La tercera persona de Dios, el Espíritu Santo, vive en vos para ayudarte a hacer lo que vos no podés hacer. Nosotros los creyentes debemos esforzarnos, procurar vivir en santidad, pero saber que el Espíritu Santo, Dios mismo, nos está impulsando a vivir esa vida, a vivir en obediencia. Que aunque no es natural en nosotros el obedecer, el Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece. Tenés esa gracia de Dios, de si sos un creyente, recurrir a Dios para que Él te fortalezca, a vivir esa vida que no podés vivir. Por eso el incrédulo, el no creyente, no puede y no quiere obedecer a Dios. Porque solamente el incrédulo puede pecar o pecar. No hay manera. He hablado con personas incrédulas que me han dicho, yo también puedo vivir una vida así. Bueno, probemos cuánto tiempo. El incrédulo no puede parar de pecar. Es su naturaleza. Pero el cristiano, que se arrepintió de sus pecados, tampoco puede dejar de pecar y pecar, salvo que el Espíritu Santo more en él. Entonces el cristiano ahora puede decidir, o peco o no peco. ¿Se entiende? Porque nuestra forma de vivir en santidad descansa no solo en el carácter de Dios, sino también en la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, que es Dios. Por eso, cuando el incrédulo quiere cometer un pecado, lo hace directamente, pero si sos un creyente, tenés alarmas rojas prendidas en todas partes como diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y vos tenés la decisión, o lo hago o no lo hago. Entonces, para formar una cosmovisión cristiana tenés que saber que Dios es todo, la base, la norma y el poder para vivir tu vida. Si sos un cristiano o no, pero querés quizás entregar tu vida al Señor, bueno, debes comenzar a pensar según las Escrituras hablan con respecto a tu vida. Que Dios no miente, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, bondadoso, amoroso. El pecado hace que menospreciemos el carácter de Dios y abracemos pensamientos que nos llevan a nuestras propias ideas. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva en Génesis 3, lo tenemos ahí, pensaron pecaminosamente y fracasaron. ¿Por qué? Porque no le creyeron a la palabra de Dios. No le creyeron a la palabra de Dios. Los primeros hombres creados por Dios
pensaron pecaminosamente porque no le creyeron a la palabra de Dios. Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Nos pasamos unos versículos más y en Génesis 3:6 dice, y vio la mujer. Piensen en esto. No es que Dios creó a Adán y Eva y el único árbol que tenía fruto era el que puso en el medio y tenía que comer legumbres toda su vida. Dios dijo, de toda mi creación te puedes alimentar. De toda. Menos de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Y aparece un individuo dominado o dominante en una serpiente y se acerca y empieza a cambiar el pensamiento de Eva y de Adán. Y le dice, ¿qué pasa, Eva? ¿No consideraste ese árbol con frutos? El hombre nunca había sido tentado por algo. Era sin pecado en ese tiempo. Dios lo creó perfecto. ¿No consideraste eso? Eva, no es tan así como Dios dice que es. Y aparentemente, el texto no nos dice así, pero podemos confirmarlo por esto. En versículo 6, parece que Eva empezó a carburar en su mente. Si yo como de eso, ¿yo voy a ser como Dios? Y no fue el tema de comió un fruto, fue lo que ella deseó pecaminosamente. Y vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable, acá está el punto, para alcanzar sabiduría, querer ser como Dios. Querer ser su propio Dios, querer armar y proyectar su propio camino. Y tomó del fruto y comió. Y también le dio a su marido. El marido no fue un tonto que le dijo, tomá, comete este fruto. Mira, no importa dónde lo saques, comelo igual. Él sabía lo que estaba haciendo. Él era el responsable. No, Eva, Dios nos prohibió esto. El cual comió así como ella. El problema del hombre de hoy es que sigue el mismo patrón de Adán y Eva. Prefieren la mentira a la verdad, como hablamos ayer. Está todo bien con la palabra de Dios, pero yo no creo que sea así. No es tan así. No exageremos las cosas. La palabra de Dios es la palabra de Dios y punto. No podemos ir en contra de eso. El pecado que mora en nosotros nos lleva a ver todas las cosas de manera distorsionada. Por eso, cuando una vez que pecas, el pecado te ciega, te nubla, te entontece. La mentira trae consecuencias eternas, mi querido amigo. Y vivir una vida con ideas equivocadas, llena de mentira, va a tener consecuencias profundas. Noten lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo, Pablo le está hablando a los creyentes, pero temo que como la serpiente que leímos recién, con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Tengo miedo de que pase lo mismo que pasó con Eva. Es el mismo temor de hoy. Que así como Eva fue engañada, nosotros también seamos engañados. Si tu mente se deleita y se entretiene en pensamientos pecaminosos, corres el peligro de Eva, obrar de manera contraria a la palabra de Dios. Debes ocupar tu mente en la palabra, en la Biblia. Debes pensar, debes meditar en las Escrituras. Esto te va a guardar del pecado. Dice la Biblia en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Querés evitar caer en pecado? Guardá la palabra de Dios. Guardá la palabra de Dios. En tu mente, en tu corazón, meditala, pensala, orala. Hacela de todas formas. Debés guardar la palabra de Dios.
Cuando tenés la palabra de Dios en tu mente, cuando tus pensamientos están rodeados de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios, entonces vas a ser menos propenso e inclinado a pecar. Porque la mente está llena de la palabra de Dios. No me acerco a nada que puede ser peligroso para mí. Mi esposa me dijo un día, ella me hizo el Facebook en 2010. Y yo le dije, amor, mirá, me hago un Instagram. Yo ni sabía lo que era un Instagram. Me dijo, un Instagram no es para hombres. Marcos, vos ahí, no me dice Marcos, amor, no es para hombres. Esa es nuestra convicción como familia. Ahí no es como Facebook, te puede aparecer cualquier cosa. Entonces yo no digo, bueno, no tengo porque mi esposa no, me dice que no. Ella me ama y me cuida, entonces yo digo, no tengo. ¿Por qué me voy a arriesgar a tener algo que puede ser para mí una tentación y volcarme al pecado? Mientras más alejado tengo el pecado de mi vida, menos soy tentado. Menos soy tentado. Porque Dios es santo, porque yo no quiero deshonrarlo. Soy su pueblo, tengo que manifestarme, tengo que identificarme como un pueblo santo. Entonces empiezo a tomar decisiones basadas en lo que la palabra de Dios dice. Por eso nosotros queremos resaltar esto, mis queridos amigos. Nosotros no estamos diciendo no. O sea, sino evalualo a la luz de las Escrituras. ¿Qué es bueno para vos y qué no es bueno para vos? ¿Y la base cuál es? El carácter de Dios. Eso es lo que va a determinar tus decisiones. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El pecado tiene la capacidad de entontecer nuestra mente, dormirnos. Por eso debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios constantemente. Es como un vaso de agua que todo el tiempo está sucio y le tenemos que tirar más agua para que todo el tiempo esté limpio, pero no va a llegar a la pureza perfecta hasta que estemos con Cristo. Todo el tiempo la estamos renovando. Así es nuestra mente. Tenemos que ser transformados por la palabra de Dios. No tenemos que amoldarnos. La idea es, no pongas tu vida en el molde del mundo como si fuéramos una gelatina, que tomamos la forma del molde. No nos amoldemos. Renovemos nuestra mente. La Biblia dice además en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Si lo pueden memorizar, es un texto en mi vida que me ayuda muchísimo. Todo lo amable, todo lo que dé buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En eso usa tu mente. En eso llena tu mente. Esa es la idea. Debes pensar en lo verdadero, porque lo verdadero es lo real. Es lo que existe, es lo que determina la palabra de Dios. Cuando el mundo ofrece sus ideas, hablan mentiras, porque hablan de parte de Satanás. La Biblia te permite pensar la verdad desde el punto de vista de Dios, que te creó, que te dio un propósito para vivir, que te explicó el problema del mal, que tiene un destino para vos. Satanás distorsiona la verdad, porque es el padre de mentiras, para el beneficio de nuestro pecado. ¿Cómo se aplica esto? Ese tema de verdad, simplemente ese. Tenemos un montón de ideas ahí en Filipenses 4:8. Bueno, a la luz de la Biblia debes pensar, ¿esto que voy a hacer corresponde a la verdad o a la mentira? Si no, corresponde al mundo. Por ejemplo, soy un hombre celoso, por decirte algo. Son pensamientos de perder a alguien, de perder algo, pero en Cristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Él es suficiente. Estos celos vienen de Dios, vienen de mis propios pensamientos, del mundo, de lo que el mundo dice. ¿Por qué quiero controlar todo lo que pasa? ¿Por qué quiero tener control sobre mi esposa? ¿Por qué dudo de ella? Entonces empiezan a venir una serie de pensamientos que lo tenés que evaluar con la palabra de Dios. ¿Esto es verdadero o no es verdadero? Si no es verdadero, no le doy rienda suelta a mis pensamientos. Renuevo mis pensamientos con la palabra de Dios. Siento envidia.
Son pensamientos que me llevan a querer tener lo que otros tienen. ¡Wow! ¿Cómo me gustaría tener padres como lo que tiene X persona? ¿Cómo me gustaría tener la entrada económica que tienen los padres de tal persona? Pero en Cristo estamos completos. Las cosas son temporales, pero Cristo es eterno, mi querido amigo. Cristo es eterno. Él te ofrece una vida eterna. Una felicidad plena que jamás se agota, no se termina. Y la Biblia me llama a alegrarme con otros que tienen. Entonces, antes de dejar que mis pensamientos me controlen y tener envidia con las personas, porque lo vamos a tener, la Biblia no dice que no lo vamos a tener, sino que cuando lo tengamos, no le demos rienda suelta a los pensamientos, sino ver, ¿esto es verdadero? ¿Dios llama a que yo tenga envidia a aquellos que Dios quiere prosperar de una manera distinta a la que me prospera a mí? No, Dios te llama a ¿qué? Gozate con Él, alegrate con Él, orá por Él. Entonces pesás todo sobre la balanza de Dios. ¿Esto es verdadero o esto es mentira? Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Por eso nos dejamos influenciar por las ideas del mundo, porque no conocemos la palabra. El orgullo son pensamientos de superioridad frente a otras personas. Pero yo soy lo que soy en Cristo, lo que es Cristo en mí, lo que Él hizo en mí. Y debo considerar a otra persona como superior a mí mismo. Cuando algo que queremos hacer mueve nuestro corazón a la adulación, a querer llamar la atención a otras personas, a menospreciar a otros, para exaltarnos a nosotros mismos. Nos burlamos de otras personas para hacerlas quedar mal delante de otros, para que nosotros seamos los chistosos, no sé, lo que sea que te esté pasando en la mente, no sé con qué cosas luchás cada día, pero debes pensar, ¿esto es justo? ¿Esto es verdadero? Cuando nosotros nos reímos de personas que tienen alguna característica física, nos estamos burlando de la imagen de Dios. Entonces vos tenés que poner a pensar, nos ponemos como superiores. Pero tenés que pensar en términos bíblicos. No lo voy a hacer. Si le he hecho bullying a alguien en el colegio, yo no voy a participar más de esas cosas. Las empezás a pesar en la balanza de Dios. Entonces todo lo que siento, pienso, debe ser evaluado frente a la palabra de Dios. Así como también dice Filipenses, todo lo que es digno. No voy a citar todo por amor al tiempo. Pero nada, la idea de todo lo que es digno, nada de lo que te lleve a pecar es digno de pensar. Nada de lo que te lleve a pecar es digno de pensar. Hermano, yo fui joven, tengo 41, tampoco soy muy viejo, pero fui adolescente, no conocí al Señor hasta los 24 años, que el Señor me salvó, una vida totalmente entregada al pecado, a la inmoralidad sexual, a todo lo que se puedan imaginar, para mi vergüenza. Pero el Señor transformó mi vida y sé que soy consciente de que si algo hoy que yo antes hacía lo puedo volver a hacer y me puede llevar a pecar, bueno, no es digno de un cristiano. Entonces no le doy entrada a esas cosas. Si entras a ver películas, nosotros como familia, no tiene que ser, bueno, tenemos que tomar los ejemplos de Marco y Raquel, no, para nada. Nosotros nos propusimos. Si hay películas y tenemos una aplicación que vemos si tienen muchas escenas de homicidio, sangriento, abuso de niños o relaciones sexuales, no las vemos, no nos perdemos nada. Pero nosotros propusimos eso. Porque yo no me podría sentar a ver esas cosas con Cristo al lado mío. Porque Él es santo. Porque Él murió por ese tipo de pecados. Entonces yo no lo permito en mi vida. Yo, en lo personal. Pero quizás les pueda servir también a ustedes. Tenés que salir de ahí. Tenés que huir de ahí. Tenés que irte, alejarte de todo lo que te pueda llevar a pecar. Noten cómo lo explica la mamá de los hermanos Wesley. Bueno, no vamos a entrar a detener lo que son los wesleyanos, pero Juan y Carlos Wesley, en el caso de John Wesley, que se fue a estudiar, la madre le escribió una carta a su hijo en un momento que éste debía abandonar su hogar, y lo detalla muy bien, o sea, detalla muy bien lo que es el pecado. Para que podamos pensar, dice, pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios. Escuchen eso, oscurezca tu apreciación de Dios, o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu
eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Hay cosas que no son malas, pero oscurecen tu apreciación de Dios. Eso es pecado, porque te aleja de Dios. Y así podríamos seguir evaluando cada pensamiento a la luz de la palabra, quizás como tarea en hogar, qué es justo, qué es honesto, qué es verdadero, cosas que debemos pensar. Pero recuerda lo que dijimos al principio de todo, la manera que pensás determina tu manera de vivir. Tu vida debe estar marcada por pensamientos bíblicos. Debes esforzarte a pensar, meditar, repetir la palabra de Dios en tu mente. Y estos son algunos consejos finales, y ya estoy terminando con esto, a ver si mi secretaria lo pasa. Algunos consejos finales que yo quiero dejarles a ustedes para poner todo esto en práctica, ¿verdad? Pasar tiempo con la palabra de Dios. Tenés que pasar tiempo con la palabra de Dios. El tiempo que empleás para aprender la Biblia va a terminar afectando lo que pensás. Lo va a terminar afectando. Dios prometió eso en su palabra. Dios te va a transformar por medio de su palabra. Dios usa su palabra, no usa otra cosa, usa su palabra. Va a terminar afectando tu manera de pensar, tu manera de actuar. Pero también el tiempo que vas a pasar escuchando, mirando lo que el mundo piensa también va a afectar tu vida de manera muy significativa. Busca un tiempo, este es mi consejo, donde vos puedas emplear un buen rato en comunión con Dios. Vimos estos días que quizás los jóvenes, o por lo menos los varones que yo veía, se levantaban algunos más temprano y pasaban tiempo con la palabra de Dios. Si ese es el mejor tiempo para vos, empleala en eso. Si vos sabés que podés estirarlo, bueno, yo a la noche leo, y a la noche llegás cansado y decís, no, me tiro a mirar una peli porque no puedo concentrarme, y perdiste el tiempo. ¿Está mal mirar una peli de noche? No, no está mal, pero le está dando prioridad a otras cosas que llenen tus pensamientos. Busca al Señor, llena tu pensamiento con la palabra de Dios. Procura, otro consejo, escuchar siempre la verdad, aunque no quieras oírla, porque la verdad es la que te hace libre, dice la Biblia. La verdad es la que te hace libre. Procura escuchar siempre la verdad. Es mejor una verdad de Dios que moleste, que te cueste, que te duela cuando te la dicen, pero que te trae alivio eterno a tu alma. En vez de una mentira que trae satisfacción al momento, pero puede destruir tu alma eternamente. Prefiero una verdad. Mi esposa sabe que muchas veces, por amor a la verdad, personas me han dejado de hablar, personas me han ignorado, me han rechazado, pero también por otro lado, al pasar el tiempo, hemos podido reconciliar esa relación y me han dicho, che, ¿sabés que lo que me ha dicho tenía razón? Por más que me enojé, lo hice y vos sabés que fue bueno para mí. Porque la verdad duele, pero a la larga sabemos que es buena. Pero la mentira que abrazamos, que nos trae placer, satisfacción, puede destruir tu alma. Nunca la mentira es buena. Nosotros en casa disciplinamos el pecado claramente en nuestros hijos. Estoy haciendo unos paréntesis nomás que puedan ayudar a pensar. Pero hay un pecado que no se permite para nada. Es la mentira. Donde dejamos entrar la mentira, le abrimos una puerta a cualquier tipo de pecado en nuestro hogar. Entonces, ese pecado principal es el que más se disciplina. No es que nosotros refajamos a nuestros hijos, no me malinterpreten. Pero hay disciplina por eso, por haber mentido. Bueno, sé honesto con vos mismo. Tercer punto, sé honesto con vos mismo. El mayor problema es que nosotros nos autoengañamos. Creemos que está todo bien, pero no. Bueno, abrí tu corazón delante de Dios. Busca amistades que te ayuden a crecer. Hombres que te aconsejen, con quienes puedas abrir tu corazón. Si tenés papás creyentes, no hay nadie más con más ganas de ayudarte que un papá. Si tenés papás creyentes, buscá. Si no tenés familia creyente, formate de amigos cristianos. Anda a una iglesia, buscá líderes íntegros que honren a Dios, que te quieran ayudar. Buscalo, estás a tiempo. No tenés la vida comprada. Escuchá la opinión de Dios en todas tus decisiones. Otro consejo, no tomes decisiones antes de saber qué piensa Dios.
¿Qué dice la Biblia sobre un tema específico? O principios que te ayudan a tomar decisiones. Escuchá siempre la opinión de Dios. Escudriñar las Escrituras para llegar a ser como Cristo. Es decir, no la leas solo para cumplir. Yo prefiero que me digas, mira Marco, leí un capítulo en una semana, pero pidiéndole a Dios que transforme mi vida, que convierta mi alma, que cambie mi carácter. Y cada vez que la leía meditaba y meditaba y meditaba. Eso es muchísimo más que decir, ¿sabes qué? En una semana me leí todo el Nuevo Testamento. Buscá ser como Cristo, entonces meditás en la palabra, pensás, escribís, comprate una Biblia con márgenes grandes, lugares delicados, pasto me hará descansar, dibujá pasto, algo que te ayude a pensar en lo que vos estás meditando. Usá todos los medios de arte que Dios le regaló a la humanidad para que pueda crear y todas las cosas, para que te ayuden a memorizar y ser más como Cristo. Evaluá unos consejos más. Todas las cosas a la luz de la eternidad. Pensá en las cosas que le das valor, cómo esas van a ayudarte o no a amar a Dios. Pensá, ¿esto me ayuda a amar a Dios o esto me aleja de Dios? Antes de tomar una decisión, pregúntate de qué manera podés glorificar a Dios. El cristiano en quien mora el Espíritu Santo ya no vive para sí, sino que vive para honrar a Dios. Pensá en lo que vas a hacer. Esto que voy a hacer delante de mis compañeros, en la vida de mi familia, ¿exalta o no exalta a Dios? No exalta, entonces no lo hago. No participo. Esa charla, esa música que voy a escuchar, eso que voy a mirar, ¿exalta a Dios? No exalta a Dios, entonces no lo miro. Hermano, no te perdés de nada comparado a la eternidad. Pensá en eso. Renunciá a todo lo que te enfoca en vos, lo que te genere en vos una actitud orgullosa, que te dé popularidad, si querés, exaltan tu persona, aquellas cosas que son pecaminosas, te brindan placer, obtener dinero de manera fácil, sin nada de esfuerzo. Dios te va a dar lo que vos necesitas cada día, Él lo prometió. Solo dijo que te ocupes en Él, en buscar su reino, en hacer justicia. Últimos 2 consejos: cultivar tu relación con Dios. Mateo dice, ahí no está el versículo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este grande mandamiento es el que Dios te dejó sobre todas las cosas. Amá a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Amalo, cultivá tu relación con Dios, cultivala, conocelo, abrile tu corazón, contale tus problemas, llorá delante de Dios, gozate con Dios cuando otro prospera. Conoce a Dios, relacionate con Dios y buscá amar a tus hermanos por sobre todas las cosas. Una vez que amás a Dios, la consecuencia va a ser que vas a amar a tus hermanos, vas a amar a la iglesia de Dios. Por eso necesitas una iglesia, por eso necesitas hermanos. Cultivar tu relación con personas que te ayudan a crecer. Si tus amistades no son buenas y vos sabés que no lo vas a poder influenciar, bueno, buscá amigos que te ayuden a crecer en las cosas del Señor. Y cuando vos lo ames, le vas a estar enseñando también estos consejos, porque priorizamos a Dios. Tu manera de pensar va a determinar entonces tu manera de vivir. Dimos estas 4 preguntas que nos ayudan a pensar y van a definir tu vida. Cada uno ya es delante de Dios responsable. Yo te pido que por favor, en este tiempo con tus consejeros, ya mañana es el último día, quizás no vuelvan a escuchar la palabra de Dios, no lo sé, pero no te vayas, por favor, sin antes arreglar tu cuenta con el Señor. Busca a alguien, por favor, yo te lo pido como rogándote de parte del Señor, como si el Señor está rogándote ahora en mi persona. Arrepentite de tus pecados, volvete a Dios, viví para la gloria de Dios. Por favor, no pierdas el tiempo, no pierdas tu alma. Por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, nos pesa tanto el corazón, Señor, cuán pecadores somos, cuán distorsionada tenemos la imagen tuya en las personas. Nos lamentamos, Señor, de que nuestra mente muchas veces se llenen de ideas del mundo que nos enseñan y nos motivan a vivir conforme al mundo. Señor, transforma nuestra mente,
transforma nuestro corazón. Hay gozo, hay alegría en aquellos que viven, Señor, una vida justa, una vida verdadera, una vida relacionada contigo, Señor. Nos has querido salvar, pero no solo eso, sino nos has querido santificar en esta tierra para que te glorifiquemos, para que mostremos a Cristo. Ayúdanos, Dios. Señor, yo no conozco a todos, tú conoces cada corazón. Si hay personas, Señor, que están solas en su casa, no está rodeado de creyentes, Señor, motívalos a compartir contactos con los hermanos de acá, a formar grupos, pero guíalos, Señor, a una iglesia donde ellos puedan encontrar personas que te amen y que lo ayuden, Señor, a crecer. Señor, eso está en tus manos, nosotros no podemos hacer más de lo que hicimos hasta ahora. Somos débiles, limitados, pero tú eres fuerte, eres ilimitado, eres poderoso. No hay nadie como tú, Señor, grande, omnipotente, soberano, santo, justo. Te amamos con todo el corazón, Dios. Nos entregamos todo a ti, Señor, porque eres el único digno de recibir toda nuestra adoración en cuerpo, alma, mente y con toda nuestra fuerza, Señor. Te agradecemos por este tiempo, gracias por tu palabra y oro, Señor, para que nos guardes en el regreso a casa con la familia. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.